La mirada de este lunes en El Observador está focalizado en el otorgamiento de subsidios, ¿no? Es una de las cuestiones en la estructura económica que debe modificar, se ha planteado, ¿no? Desde distintos sectores políticos, hasta el mismo oficialismo lo plantea, ¿no? Discursivamente esto se viene ya trabajando desde hace un tiempo. Hay poca voluntad política, es cierto, de hacer un replanteo para, bueno, transformar estos subsidios en otras cuestiones. Y aquí volvemos a una cuestión que hablamos casi de forma permanente en nuestra señal, que es la redistribución justa y equitativa de subsidios de norte a sur y de este a oeste en nuestro país, que no pasa, ¿no? Que no pasa, y esto vale también aclararlo. Bueno, pero ¿cómo impactan estos subsidios en la economía diaria, la cotidiana de nuestro país? Vamos a verlos hoy en placas porque trajimos este trabajo interesante que tiene que ver con las características de los subsidios también, ¿no? De la matriz de subsidios en nuestro país. Los más comunes que existen en la Argentina son los económicos, que están destinados, ustedes saben, a abaratar el acceso a servicios públicos. Y allí es cuando nosotros hablamos de lo que sucede con la electricidad, con el gas, con el agua, con las cloacas y también con otro tema de lo que es agenda de nuestra nacional, con el transporte, que tantas veces lo hemos comentado. Fíjense en datos representativos, lo que impacta a nivel nacional. En 2022, los subsidios económicos representaron el 2.6% del PBI. 2.6% del PBI. Entre los años 2016 y 2021, el promedio del gasto fue del 3.3% del Producto Bruto Interno, lo que ubicó a la Argentina entre los tres países. Aquí hay otro dato subrayado también, ¿no? Entre los tres países que más fondos destinaron a subsidios en América Latina, detrás de Venezuela con un 5.2% y también Ecuador un 3.9%. Es importante este dato porque nos da una característica, un impacto regional de lo que significan los subsidios en nuestro país. Existen también otras erogaciones, otros gastos que podrían considerarse subsidios, ¿no? Como los denominados gastos sociales, que han representado el 1.3% del Producto Bruto en 2022, el año pasado, y las exenciones impositivas el 2.7% del PBI del año pasado. Bueno, y vamos a definirlo, es importante definir también el concepto de lo que venimos hablando hace tiempo, ¿no? Parece una cuestión clara, concreta, sintética, pero siempre es importante entrar en una definición. Y aquí tomamos algunos datos, no hay verdades absolutas en esta cuestión, de algunos economistas que han definido un poco el perfil de lo que tiene la característica de los subsidios. Pueden ser definidos como cualquier asistencia o incentivo gubernamental hacia sectores privados. Fíjense el dato, incentivo gubernamental hacia sectores privados, respecto de la cual el gobierno no recibe a cambio compensación equivalente. Esto es una teoría económica que plantea una definición de subsidios. Otra mirada lo define como un instrumento de política económica dirigido a mejorar el salario real y la distribución del ingreso. Algunas características que hablan a las claras del concepto de subsidios. Bueno, ¿cuáles de estos existen en la Argentina? Los más comunes son aquellos que están destinados, y básicamente aquí está la cuestión política que se manifiesta, a abaratar servicios públicos como electricidad, lo decíamos en el comienzo, gas, agua, cloacas, transporte. Bueno, en conjunto representaron, otro dato contundente, 95% del total de gastos en subsidios en 2022, aquí en estos ítems, ¿no? Gas, servicio de agua y cloacas, transporte, allí el 95% del total de gastos de subsidios en 2022. Todos estos casos son subsidios a la oferta, dado que el Estado le asigna fondos a una empresa para que no aumente las tarifas. Claro, se comprime, se trata de maquillar el gasto, comprimirlo para que no se exprese hasta en un dato inflacionario también esta característica. Esta modalidad se diferencia del subsidio a la demanda, que consiste en la entrega del dinero directamente a las personas. Bueno, esta es otra de las características de los subsidios, ¿no? El subsidio a la demanda. También están los subsidios a la oferta, ¿no? Que es un poco lo que queremos dejar en
en claro hoy respecto a lo que significan el otorgamiento de subsidios. Y toda esta característica que se transforma en un gasto, en una erogación realmente alta. Definida esta cuestión, también es claro plantear que es importante que el país subsidie algunas actividades. La idea en una economía en crecimiento es que esto vaya disminuyendo, lógicamente, y no se utilice como caja política. Los subsidios se aplican en la Argentina, no es nuevo, ¿no? Fíjense el dato, desde hace más de 75 años. No obstante, el esquema actualmente vigente surgió, lo hemos dicho en repetidas oportunidades post-crisis, en 2002, a partir del congelamiento de tarifas dispuesto por la Ley de Emergencia Económica, luego de la salida denominada de la convertibilidad. Ustedes recuerdan, hemos hecho editoriales respecto a este tema que devaluó el peso y encareció los servicios. El dato histórico es que ha existido desde hace mucho tiempo en la Argentina. La distorsión ha sido en los últimos 20 años, ¿no? Y no se ha corregido. En 2022 el gobierno destinó más de 2.1 billones de pesos al pago de subsidios económicos. Esto, en número, en porcentajes, es un 2.6%, es un montón del Producto Bruto Interno, un 13% menos en términos reales. Es decir, contemplando también la característica inflacionaria que tiene nuestra economía en 2021. Es importante tener siempre un contexto general y global de lo que ha significado. Bueno, ¿cuánto de la tarifa de los servicios públicos paga el Estado? Una buena pregunta para responder, que dentro de los subsidios económicos, los que más pesos tienen, porque les decíamos cuáles eran las características de servicios que se subsidiaban. Bueno, la energía representó el 76% del total del otorgamiento de subsidios en 2022 y transporte un 18.6%. Por eso también aquí hablamos, y esto hago hincapié con lo que habríamos, respecto a lo que significa una redistribución equitativa, porque gran parte de esto está otorgada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires para abaratar de manera directa la energía y el transporte. Hemos tenido comparativas de facturas, por ejemplo, de energía eléctrica que se pagan en el interior, que son, bueno, tremendamente impactantes en el interior del país para con lo que paga Ciudad Autónoma. Y ni hablar del tema del transporte, que en el interior pagamos un transporte realmente costoso. Lo que se pide, y para ir cerrando en esta cuestión histórica de características que tiene hace más de 75 años de la Argentina, corregir la distorsión de los últimos 20 años. Esperemos que en esta posibilidad, también que han planteado algunos candidatos respecto a la Argentina que visualizan y que imaginan con características de más equidad, esta cuestión de los subsidios esté en las plataformas y se aplique de manera directa para empezar, por lo menos a mediano plazo, empezar a ver cambios en la estructura económica de nuestro país. Continuamos con más Bella Tarde Argentinos.